En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo de María, y por las benditas almas del purgatorio. Seguimos adelante, estamos en el tema de la oración, un tema muy interesante en el catecismo. La pregunta que correspondía por hoy dice: ¿en qué nombre hemos de pedir las gracias que necesitamos? Hemos de pedir a Dios las gracias que necesitamos en nombre de Jesucristo, como Él mismo nos lo ha enseñado y como lo practica la Iglesia, terminando todas las oraciones con estas palabras: Per Dominum nostrum Iesum Christum, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Habrán notado que en todas las oraciones, o prácticamente todas, de la liturgia siempre, por Per Dominum nostrum Iesum Christum Filum Tuum, etc., siempre se lo nombra a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que por ser el Hijo y nuestro intercesor, nos mueve y nos gana las gracias del Padre, de Dios Padre. ¿Por qué hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo? Hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo porque, siendo Él nuestro mediador, solo por medio de Él podemos acercarnos al trono de Dios. Padre, ¿qué pasa con la Virgen y los santos? ¿Son mediadores? ¿Interceden por nosotros ante Dios? Por supuesto, y es la típica tesis de la herejía de los protestantes, mal llamados cristianos, las sectas cristianas mal llamadas. Ellos dicen que solamente Cristo, ¿no? Cristo es el mediador per se, por sí mismo, y la Santísima Virgen, la criatura más unida a Dios, en participación o participa de la única mediación de Cristo, pero también intercede. Por eso la Santísima Virgen es la mediadora de todas las gracias. Una de nuestros dogmas del catolicismo es que la Virgen es la mediadora de todas las gracias, y con ello los protestantes tiritan y empiezan a rechinar de dientes. Pues que rechinen tranquilos, la Santísima Virgen es la mediadora universal de todas las gracias. Ella, en unión a Cristo, Cristo es el mediador per se, el mediador principal, el mediador por justicia o de condigno, como se dice en teología, y la Santísima Virgen por participación a la única mediación de Cristo, por conveniencia, y es la mayor conveniencia de todas que la Madre de Dios interceda por nosotros por el poder que ella tiene ante su Hijo, de cómo se dice en la teología, y los santos en un grado diferente, María Santísima, pero también por participación interceden por nosotros. Por eso se le puede rezar a la Virgen, si se le debe rezar a la Virgen, se le puede rezar a los santos para que intercedan por nosotros como mediadores, participando de la única mediación de Cristo. En la doctrina y enseñanza de San Luis María Grignion de Montfort, él ilustra esto, es de toda la teología católica, pero en particular dice que Cristo es la cabeza y la Santísima Virgen es el cuello, y todo pasa por el cuello desde la cabeza. O también, si mal no recuerdo, tiene otra de las imágenes, es la teoría del acueducto, donde Cristo es el gran océano inconmensurable por ser Dios, de todas las gracias que necesitamos, y de ese océano sale por un acueducto hacia nosotros todo lo que necesitamos y pedimos, y ese acueducto es María Santísima, por donde circulan todas las aguas de la gracia, todo nos viene por María. Ella es la mediadora universal de todas las gracias, y así debemos saber y defender los católicos. Los santos también, pero en un grado inferior a María. También uno le puede rezar directamente a Jesucristo. Nuestra santa religión es amplia en ese sentido, pero María sí es mediadora, participa de la única mediación de Cristo. Siguiente pregunta: ¿por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud? Esta es una pregunta, y me disculpan la expresión, espectacular, porque es la gran pregunta que todo ser humano se hace en muchísimas etapas de su vida. ¿Por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud? Muchas veces no son oídas nuestras oraciones porque o pedimos cosas que no nos convienen a nuestra salvación eterna, o porque no pedimos como debemos. Entre las cualidades de la petición tiene que ser humilde, respetuosa, con una buena posición del cuerpo. Luego estoy rezando, no estoy hablando a cualquiera, estoy hablando al Todopoderoso. Humilde, perseverante, tiene que insistirse mucho. Miren los santos que a veces luego de años y años de oración consiguen las gracias.
Y allí también tenemos que considerar lo que decía ayer, pero vale la pena repetirlo. Cuando uno pide algo que es espiritual, para el bien de mi alma y la salvación eterna para uno, Dios siempre otorga eso, porque no hay ningún obstáculo, es para mi bien espiritual. Cuando yo pido cosas materiales, allí muchas veces no, porque no me conviene y que sabe Dios, a pesar de que por más de que sean buenas las cosas que yo pido, pero a veces Dios quiere que eso no se dé para que me santifique, para que lleve la cruz, para que sepa soportar las tribulaciones, para que tenga paciencia en los sufrimientos, para pagar por mis pecados por tantos motivos. Los bienes materiales o terrenales solamente Dios los concede en tanto y en cuanto convengan para el alma. Pero aún para el alma, cuando uno pide muchas veces algo espiritual, corregirse un defecto, adquirir una virtud, a veces eso no se da en todo el grado que uno desea y Dios se va demorando en el otorgamiento. Siempre da algo, cuando es espiritual y es para el alma y no es terrenal, pero a veces Dios se va demorando porque a la persona a veces se le graben más todos los aspectos que están envueltos en eso que pide. Me quiero corregir de tal defecto. Y eso es algo espiritual, no tiene nada que ver con los bienes terrenales. Y Dios me va dando, pero a cuentagotas a veces. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza también de Dios. Allí hay una enseñanza, y allí es la didáctica de Dios, que a veces no otorga inmediatamente o no otorga en toda la extensión que uno quisiera, aún si es espiritual, porque también hay una enseñanza que uno va cobrando con él. Y tal vez, entre tantos frutos que a uno se le ocurren que pueden venir detrás de ello, es que a uno se le grabe más en su espíritu lo necesario que es para él eso, hasta que finalmente se le da o se le da un grado mayor. Pero ha habido toda una didáctica de Dios previa. Entonces las cosas espirituales se obtienen, tal vez no en todo el grado, Dios sabe cómo las va otorgando, pero se obtienen. Las cosas materiales, no siempre. Padre, estoy rezando hace 40 años con mi esposo para que deje de ser un pagano y sea un católico. Ahora no pasa nada, cada vez está más pagano. ¿No sirve entonces la oración? Sí sirve, pero cuando uno reza por otro, y aún si es meramente espiritual y puramente espiritual, Dios enseguida escucha su oración y al esposo le flota, decíamos ayer, la gracia que yo pido acá, pero si él no está interesado, eso no le cae, porque Dios no va en el orden normal, no se da que esté forzada la libertad del ser humano. Él quiere el concurso de la libertad, aunque todo es gracia. Entonces, la esposa pide, hace 40 años, y le flota acá un témpano, una montaña de gracia, y el tipo, me disculpan la expresión, no quiere, no le cae. Pero ahí no es porque la oración no sea eficaz, sino porque la persona por la cual yo rezo no está interesada, y pone un óbice, y pone un obstáculo. Detrás de esto, a veces no pedimos cosas para nuestra salvación eterna, a veces no pedimos como debemos. También, y lo vuelvo a decir porque es realmente bien grave, el ejemplo que di ayer, repito hoy, una persona es tan común, pide trabajo y llora porque no tiene trabajo y trabaja. Conseguí trabajo, Padre, me dio Dios la gracia, sí, y ahora que tengo platita, a pecar. Yo no sé cómo Dios soporta semejantes insultos en su cara. Eso, me disculpa también la expresión, es escupir a Dios en la cara. Meses, o a veces años, o un año más pidiendo trabajo, o obtuve trabajo, y en vez de ser eternamente agradecido a Dios porque lo obtuve, uso la platita para pecar. Qué bueno que es Dios que nos soporta semejantes cosas, y no es tan raro, tristemente no es tan raro, me parece gravísimo, lo grave es que uno pueda ser tan ingrato, y siempre somos ingratos, en definitiva con cualquier pecado, aun si yo hago un pecado de otro orden, peco porque Dios me está manteniendo la vida, es decir, que con lo que Dios me da, yo eso mismo utilizo para ofenderlo, porque si Dios me mandara la muerte, bien que no podría seguir pecando. O sea, así somos con todos los pecados de los seres humanos. Y por último, en esto de por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, quiero traer a la colación, ya lo dije esta mañana, a San Agustín, que a él le gusta jugar mucho con las palabras y tiene genialidades, como que era un santo y era genial también. Él dice, nuestras oraciones muchas veces no son oídas, no es literal, pero es casi literal, las palabras sí son literales, porque él dice en latín lo dice, mala, male, mali. Mala, ¿qué significa en latín? Porque pedimos cosas malas, en un neutro plural. Male, después él dice, que es un adverbio, porque pedimos
no pedimos como se debe, como debemos, porque pedimos malamente, significa mal. Y ahí está, o porque pido con falta de respeto, o porque rezo con falta de respeto, o porque no soy perseverante, rezo una vez y 1000 veces no. Entonces pedimos de mala manera. Y mali, porque somos malos. Mali es un masculino plural porque somos malos. Porque somos malos y no merecemos nada. Y ni hablemos si uno está en pecado mortal. Ya lo dirá más adelante el catecismo. La primera de las condiciones para que yo tenga más posibilidades de ser escuchado es estar en estado de gracia. Entonces, mala, pedimos cosas malas, cosas que no nos sirven a la salvación y muchas veces nos sirven al pecado. Male, pedimos de mala manera, malamente, por falta de respeto, por no guardar la dignidad cuando le hablo a Dios, por la postura del cuerpo, por la displicencia, por la pereza, porque no soy perseverante y mal, porque somos malos. Y realmente, ¿cómo nos cabe a los seres humanos que somos malos? Sin ninguna duda que somos malos. Y al revés, ¿cómo hacer para que sí sean oídas nuestras oraciones? El mismo paralelo de San Agustín. Mala, male, mali y bona, bone, boni. Tenemos que pedir cosas buenas, cosas que nos sirvan para la salvación eterna. Tenemos que pedir bone, de buena manera, como corresponde ante Dios. Y tenemos que ser boni, tenemos que ser buenos. Tenemos que estar en estado de gracia para que Dios se digne más escucharnos. Siguiente pregunta. ¿Cómo debemos principalmente pedir a Dios? ¿Qué cosas debemos principalmente pedir a Dios? Debemos principalmente pedir a Dios su gloria. Yo tengo que pedir que Dios sea glorificado. Yo, como católico, no me puede dar lo mismo que todo el mundo esté insultando a Dios, que todo el tiempo se me insulte a Dios. Yo tengo que pedir que Él sea respetado y tengo que buscar y desear su gloria, que Él sea respetado y su santa religión católica. Entonces, primero pedir su gloria, después nuestra eterna salvación y los medios de alcanzarla. ¿No es lícito pedir también a Dios bienes temporales? Ya lo dijimos recién, leímos la respuesta. ¿O cosas terrenales? Sí, es lícito, no tiene nada de malo pedir también a Dios bienes temporales. Quiero comprar una casa, Señor, quiero tener un carrito para llevar a la familia, quiero tener un trabajo. Es lícito, se puede pedir bienes temporales, aunque siempre con la condición de que sean conformes a su santísima voluntad y no impidan nuestra salvación. Entonces, si Dios sabe que eres un soberbio, si Dios sabe que está pidiendo trabajo para después pecar con el dinero del trabajo, probablemente no vas a obtener trabajo. Quiero salud, quiero decir, porque para ir a pecar, decía, le hace falta salud, que si estoy postrado en una cama y no tengo mis piernas, y difícilmente puedo ir a pecar. Entonces, con lo que Dios nos da, con eso mismo nos insultamos. Entonces, dame salud, sí, y a veces la salud no llega, porque Dios quiere que lleve la cruz, porque Dios quiere que yo pague por mis pecados, porque Dios quiere que yo sea perseverante en las tribulaciones, o porque Dios quiere que yo no peque, y sabe que si tengo salud se voy a pecar. Ayer lo dije y lo repito hoy, el caso de ese ciego, que no me acuerdo si era en la tumba de Santo Tomás de Canterbury u otro santo, creo que San Alfonso María de Gol trae el ejemplo, pide, recuperó la vista, le dio Dios el milagro, y casi instantáneamente se puso a pensar, pero ahora que tengo vista, no vaya a ser que utilice la vista para pecar. Y le dijo, palabras más, palabras menos, Dios, tú que lo sabes todo, tú que sabes, si yo voy a pecar, ahora que tengo vista, que vuelva a ser ciego. Y volvió a ser ciego. Y volvió a ser ciego. Ahí tienen un ejemplo de cómo muchas veces los bienes que pedimos no los usamos bien, Siguiente y última pregunta por hoy. ¿A qué pedir? Esto también es muy interesante y más de una vez nos preguntan a los sacerdotes. ¿A qué pedir a Dios lo que necesitamos si Él ya lo sabe? Si Dios ya lo sabe, ¿por qué tengo que estar pidiéndoselo? Respuesta, aunque Dios sepa lo que necesitamos, Él quiere, no obstante, que se lo pidamos para reconocerle como dador de todo bien. Cuando yo pido cosas a Dios, implícitamente eso es un acto de adoración.
Y eso es un acto de reconocimiento que Él es todo y yo soy nada, que Él es el Todopoderoso y yo soy una miserable criatura. Entonces, cada vez que uno pide a Dios, es un acto hermosísimo e importantísimo, porque además de lo que pido, allí va implícito que yo estoy dándole adoración a Dios, porque Él es el Todopoderoso y me lo puede dar. Yo estoy reconociendo que Él es Dios y que yo soy su criatura. Entonces, para reconocerle como dador, ¿todo bien? Para atestiguarle nuestra humilde, subraya la palabra humilde, sumisión, somos unos soberbios, y por eso Dios muchas veces no nos escucha. Nuestra humilde sumisión, somos inferiores y somos necesitados y somos indigentes. A mano poder tenemos una indigencia, somos criaturas y Él es el superior, Él no necesita nada y no necesita de nosotros en absoluto. Él es el creador, nosotros somos las criaturas y Él no tiene indigencia de nada, es el Todopoderoso. Entonces, para expresar la humilde sumisión, y sin duda, cuando pedimos cosas a Dios, algo de humildad tenemos, porque si no, no pediríamos. Algo de humildad siempre tiene una petición, y para merecer su favor. O sea, Dios quiere que se lo pidamos, aunque Él sabe lo que necesitamos para merecer el otorgamiento de sus gracias. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.